¿Crees que los sindicatos defienden más a los trabajadores o a sus propios intereses? ¿Alguna vez has tenido que mediar en un conflicto que involucraba a un trabajador que fue despedido por su orientación sexual? ¿Cuál es la cantidad de dinero que más ha pagado una empresa a un trabajador en una conciliación que tú hayas visto? Que yo haya visto 380, 390.000 euros. ¿Has visto llegar a las manos a una empresa y un trabajador en una conciliación? ¿Hacia quién crees que están favorecidas las leyes desde el momento que se realiza la conciliación? ¿Empresa o trabajador? Hay empresas que son de mucho éxito y deben mucha seguridad social, mucho salario, muchas horas extras, mucho incumplimiento. Empresas que son auténticos estafadores, profesionales del fraude. Hola a todos, bienvenidos a Soy FOMO Podcast. Soy Ricardo Álvarez y hoy vamos a realizar el primer capítulo de la sección llamada Temas de Actualidad. No sé por qué, pero creo que en este capítulo lo vamos a pasar muy bien. ¿Tú qué opinas, papá? Bueno, yo voy a intentarlo. Yo siempre que tú me llamas, acudo a tu llamada. Hoy tenía programada una salida en bicicleta esta tarde, pero me voy a privar de ella y a mi edad no se puede uno privar de las cosas que desea. Pero en el caso tuyo, pues por supuesto, encantado de estar aquí contigo. Bueno, en este episodio vamos a hablar de temas muy pero que muy interesantes, como pueden ser los despidos, las contrataciones laborales, los contratos de trabajos, la jubilación. Vamos a discutir y conversar sobre casos reales y noticias de actualidad que han ocurrido recientemente. Y sí, también vamos a hablar sobre la productividad del trabajador, que es un tema que está ahora en pleno auge, vinculado a la famosísima jornada laboral de 37 horas y media. Y creo que lo vamos a pasar bien, vamos a dar nuestros puntos de vista desde nuestra humilde opinión y a intentar disfrutar al máximo posible. Por empezar un poco el podcast, de la primera parte que me gustaría hacer hincapié, hay un artículo que leí hace tiempo que me conmovió muchísimo, vinculada a la vida y al trabajo, que lo voy a empezar con una frase que dice, vivir para trabajar o trabajar para vivir. Ya que sé que es un tema muy interesante, lo vamos a afrontar con un caso real y este tema creo que va a dar mucho que hablar. Una historia que a mí me conmovió muchísimo y que dice así. Todavía tengo grabada en mi memoria la conversación con un amigo que agonizaba en su cama por un cáncer terminal. Era un hombre mayor y estaba de vuelta de la vida. En sus años de ejercicio profesional había ocupado todo tipo de cargos, importantes en diferentes compañías. Incluso llegó a ser el presidente de la organización empresarial más importante de su ciudad. Sin embargo, al final de su vida laboral, en vísperas de su jubilación, se aventuró en un negocio con la mala fortuna de que la crisis le estalló justo en ese momento. Le hizo perder los ahorros de toda una vida, quedándose sin nada a expensas de sus hijos. Con la muerte pisándole los talones, veía la vida desde otra perspectiva, y con la franqueza, espontaneidad que le caracterizaba, me dijo en un tono solemne que sonaba a despedida final: ahora que me estoy muriendo, puedo afirmar que me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento de haberme arruinado y de haberlo perdido todo. En cambio, me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos. Y comenzó a repasar la larga lista de sus conocidos con los que consideraba que tenía deudas de amistad. En muchos casos eran consejos que no había podido dar por falta de tiempo o de coraje. En mi vida he conocido a mucha gente que ama su trabajo y que trabaja sin fin. Y siempre hemos juzgado ese tipo de actos. Pero yo siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que tienen o no tienen que hacer? Y si resulta que uno es feliz siendo así, Pues me parece interesante lo que expone. Yo añadiría al hilo de este señor que al final de sus días se encuentra aquejado por una enfermedad grave y se le une la circunstancia de que pierde todo su patrimonio, que la vida es solo un camino de ida. La vida nunca te permite volver a la casilla de salida para rectificar las decisiones que has tomado. Y otra cosa que yo añadiría, por tanto hay que saber cómo la quiero vivir, porque solo dispongo de una. Y después una cosa muy importante, no juzgar demasiado a qué dedican su vida cada uno y pensar que la forma de ser feliz no es la misma para todos. Unos encuentran en el trabajo un motivo de satisfacción que probablemente para otras personas no sea más que un medio para la supervivencia. Por eso es difícil meter a todo el mundo en una misma categoría. Hay que respetar lo que cada uno hace una vez que se cumplen con las obligaciones ¿y básicas. consideras que es el por qué hay tanta diferencia en cómo afronta a alguien su vida laboral frente a otra persona?
puede ser porque realmente haya personas que no le gusta o no disfrutan de lo que hacen en su trabajo. Muchísima gente que no disfruta con lo que hace en su trabajo. Es que no es fácil encontrar un trabajo con el que se disfrute, ¿eh? No es fácil. Hay personas que tienen claramente una vocación y en algún momento de su vida esa vocación despierta, logran canalizarlo y logran desarrollar un trabajo en torno a esa vocación. Pero hay otra mucha gente que se pega una vida sencillamente pasando el tiempo en su centro de trabajo y esperando con su objetivo en el momento de la jubilación. Son muy desafortunados. Había un escritor que era Javier Cerca que decía, cuando le decía a alguien, es que mire usted, a mí no me gusta leer, y decía, pues mala suerte. Pues lo mismo, dice, es que a mí no me gusta mi trabajo, y dice, pues mala suerte. O cambia de trabajo, busca una alternativa e intenta buscar uno que te satisfaga. Ayer volviendo de Granada, que no sé si lo sabes, estuve, bueno, de visita en Granada por unos motivos, iba con un buen amigo de tu hermano y le decía que había una cosa que me impresionaba mucho de mi familia. En mi familia, tú bien lo sabes, hay muchos emprendedores, tiene muchos hermanos emprendedores. Y había una cosa que a mí siempre me ha marcado, sobre todo desde que he empezado en este mundo, que en 28 años que yo tengo nunca he visto a nadie, a ningún hermano tuyo, a ningún familiar empresario faltar o decir que no ha venido a ningún evento familiar porque tengo que trabajar. A mí es algo que siempre me ha marcado mucho y es algo que yo he admirado, que nunca han dejado de lado esos momentos familiares por el trabajo. Es verdad que pensándolo bien, sí he visto que hay gente que alguna vez no ha venido a un evento familiar por motivos de trabajo que, sin embargo, eran trabajadores que trabajaban para alguien. Y realmente me paraba a pensar, digo, ser empresario también tiene un pequeño privilegio, que tú puedes organizar tu vida para poder acudir a todas esas reuniones, a todos esos eventos en los cuales, sea el día que sea, o sea, de la forma que sea, si te organizas, puedes formar parte de ello. Y la verdad que es algo que me ha marcado muchísimo y que me ha hecho pensar que realmente quiero tener eso en mi futuro, con mis hermanos, con tus hijos y poder compartir todos esos momentos, porque considero que ese tipo de cosas nunca vuelven. En tu familia hay sanitarios, hay médicos que cuando les toca una guardia, si ese día coincide con un evento familiar, pues no han podido acudir al evento familiar. En cualquier caso, eh, primar el evento familiar frente al evento laboral no tienen por qué ser incompatibles. Se trata también de organizarse, se trata de buscar el hueco y de darle la importancia que tiene a ese evento familiar, porque si vas dejando de lado a la familia y te vas olvidando de ella, al final lo que estás cultivando es la soledad, ¿eh? Y la soledad no es buena compañera, ¿eh? Ya. Bueno, yo es verdad que creo que muchas veces pensamos que no nos pueden aportar tanto las cosas hasta que estamos delante de ellas y muchas veces decimos que no porque consideramos que tenemos cosas más importantes que hacer y a veces no valoramos la importancia de ese tipo de actos o de ese tipo de eventos que realmente te llenan por dentro y te hacen valorar y ver la suerte que uno tiene, o que uno tiene de poder reunirse cada cierto tiempo, de poder ver que su familia está junta, que evoluciona, que no hay nada que les impida verse y contarse las historias que han tenido esa semana. Y bueno, un poco en general considero que es eso, que es un privilegio poder sacar tiempo para ello y que es un privilegio poder hacerlo y sobre todo poder valorarlo, que me parece súper importante. Bueno, también me gustaría hablar de un tema de los jóvenes, de nuestros abuelos, de los adultos, de cómo ha cambiado las cosas. Em, ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo? O sea, ¿por qué los jóvenes han vivido lo mismo o más con 30 años que los mayores como tú con 60 años? Bueno, pues esto es muy sencillo. Mira, en los años después, España sufrió una guerra, después de la guerra hubo hambre, existía lo que se llamaban las cartillas de racionamiento, y eso en la memoria colectiva perduraba. Entonces, llega un momento en el que los valores que se trataban de transmitir por los gobernantes era que a mayor trabajo, mayor ingreso, y a mayor ingreso, mayor felicidad. Eso no es siempre del todo así. Es verdad que cuando tú incrementas tus ingresos te permite acceder a cosas que no podrías acceder con unos ingresos inferiores, pero eso no es necesariamente sinónimo de felicidad. Eso ha cambiado por completo. Cuando ha entrado el siglo XXI, el joven se da cuenta de que tiene un tiempo limitado y de que quiere disfrutar de todas las nuevas posibilidades que se le ofrecen. Especialmente ha habido dos elementos que han cambiado. Uno son Internet, que es que tienen la posibilidad de contratar un vuelo sencillamente a un golpe de ratón, y otro es los vuelos low cost.
Yo recuerdo que en el año 99, no, perdón, 90, mi madre fue a Madrid. En aquel entonces viajar a Madrid en avión valía lo que hoy es el equivalente a 300 euros, 50.000 pesetas. Imagínate las cifras que estoy valorando, ¿no? Eso por un lado. Pero es que no solo eso, sino que es que si tú querías contratar un vuelo, tenías que venir a Málaga, irte a una agencia de viaje y poder comprar el billete de avión a través de la agencia de viaje. O sea, no existía un lugar donde te dispensaran el vuelo. Todas esas trabas se han facilitado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ciudades están incentivando que se vuele a ellas como forma de potenciar el turismo, estableciendo unas tasas aeroportuarias muy bajas, que son los que llevan a las grandes compañías aéreas low cost a establecerse en esa ciudad y, en consecuencia, a que venga el turismo a gran escala. Pues el joven quiere participar de ese festín. He visto jóvenes que por 5 euros van de España a Francia a pasar el día. Por la mañana viajan a Toulouse y por la tarde se vuelven en un vuelo a Bueno, Madrid. eso es puntual y es un poco algo que puede ocurrir en ciertas ocasiones, pero eso estamos hablando de Francia. Te puedo poner un ejemplo como, no sé, bueno, este sábado yo me voy a Punta Cana y yo no tengo claro que hay mucha gente de tu edad, a lo mejor con recursos económicos superiores a lo que es mi vínculo, haya ido a Punta Cana con 60 años. O sea, creo que también un poco en ese tema donde me gustaría saber tu opinión y me gustaría ver tu punto de vista. No por eso, porque tampoco el vivir nuevas experiencias es que hoy día todo está orientado para crearte la necesidad de vivir esa experiencia. Parece que si no vas a ese viaje, si no acudes a hacerte la fotografía en el lugar exótico, en el lugar acompañado de una palmera, de un cocotero o de un camello, parece como si no pudieras alcanzar la felicidad. Cuando a lo mejor es mucho más interesante irte a las playas de Cádiz, que las tiene a 2 horas y media en coche. Pero esos han hecho creer a muchos jóvenes que ahí es donde está la felicidad. Tenéis que mostrar vuestros éxitos a través de los viajes. Y el que no viaja parece que no ha alcanzado la meta que hay que perseguir, que es la de la felicidad, en ¿Y definitiva. tú qué crees que que nos ha hecho querer ver la vida con otra perspectiva y querer cambiar un poco las reglas del juego que nos habían enseñado nuestros padres y abuelos? Pues muchas cosas. La primera, Instagram. Instagram y las redes sociales, sin lugar a dudas. Y la segunda también, un cierto sentimiento de frustración de que como mis ingresos no me dan para otros objetivos como la vivienda y demás, pues bueno, voy a quemar las naves de lo que tengo. O sea, lo inmediato. Aquí se desarrolla el sentido de la inmediatez, de lo que otros disfruten. Bueno, luego las influencers y los influencers, que son los que van marcando la pauta de muchas personas. Y normalmente lo que es más lamentable es que a menor nivel de información y a menor nivel de formación, más fácil de manipular es esa persona. O sea, la formación, entendiendo por formación, la lectura, la música, el cultivar las artes te lleva a que seas una persona menos manipulable. Bueno, y eso tendría que hacer pensar a los que son fácilmente manipulables sobre eso. Yo creo que también aquí hay un tema muy importante que al final podría estar vinculado a la pregunta, ¿es normal que mucha gente viva esperando su jubilación? Yo creo que esa frase o esa pregunta se ha hecho muy famosa últimamente y eso ha hecho también que los jóvenes quieran cambiar un poco las normas del juego. Porque es verdad que lo que hemos visto que los adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, hablan mucho de ello, hablan mucho de la jubilación y celebran que le quedan X años, ya sea 2, 3 o 5 para la jubilación, y creo que ellos no quieren que uno diga, mira, voy a estar 45 años de vida trabajando para a los 65 empezar a disfrutar. Mira, la palabra jubilación viene del término latino júbilo, que significa felicidad, bienestar. Claro, todo el mundo identifica, o buena parte de la ciudadanía identifica la jubilación con un momento de bienestar. ¿Por qué? Porque me libero de las obligaciones laborales. Un jubilado o una persona que llega a la edad de jubilación con un equilibrio familiar, que llegue con sus temas financieros más o menos resueltos y que llegue con unos hijos que son ya adultos, autónomos y capaces por sí mismos de buscarse la vida, evidentemente se le abre una etapa de mucha satisfacción. Por eso también es comprensible que haya mucha gente que en los últimos años previos a su jubilación esté soñando continuamente en ese momento. ¿Por qué? Porque se libera de obligaciones. Piensa en un camionero que sale un lunes por la mañana, que hace un viaje al sur de Francia, que tiene que cargar el coche de determinados alimentos, llevarlos a Rumanía y el viernes por la tarde coge cuando vuelve. Llega a su casa el domingo y tiene 3 días en su casa, que probablemente son días entre semana que tampoco tiene con quién compartirlos, porque cada uno son sus obligaciones. Y vuelta a empezar.
¿tú cómo crees que esa persona no va a estar deseando de jubilarse? Hay profesiones que son muy duras. De hecho, la legislación laboral, que sé que vamos a hablar de ella, a esas profesiones que tienen un desgaste especial, permiten que la jubilación se anticipe más que las profesiones que no tienen ese desgaste. Eso es muy razonable y en esa línea se está trabajando por este gobierno, Hablando ¿eh? un poco de bueno, de esta última frase que has dicho va a llegar, lo hablaremos, pero hablando un poco de este tema que está más vinculado, ¿por qué? O sea, ¿tú consideras que las leyes, en este caso, em, la jornada, bueno, las vacaciones establecidas por los convenios colectivos de 30 días al año, ¿es poca o es alta? Porque yo es una de las cosas que siempre me ha sorprendido de cara a lo que son los convenios, que ahora se está luchando mucho por mejorar las condiciones de los trabajadores. La jornada laboral es de 8 horas, bajarla ahora a 37 horas y media, pero lo que realmente me preocupa es lo de 30 días de vacaciones. A mí me parece impresionante que una persona trabaje 335 días al año para poder tener simplemente 30 días de vacaciones. Y es un tema que realmente nunca escucho a nadie hablar y nunca escucho a nadie valorar. Nosotros en Occidente, bueno, de alguna manera, vamos a ver, hace un siglo no existían las vacaciones. Hace un siglo se trabajaba también los domingos. Se han ido conquistando derechos. Fueron los alemanes los primeros con Bismarck los que establecieron los primeros derechos. Hasta hace 40 años se decía que en Japón los trabajadores renunciaban a sus vacaciones porque su amor y su identificación con la empresa era tal que las vacaciones se consideraban como un símbolo de holgazanería. Yo he estado recientemente en Japón, en el mes de abril, y le pregunté a varios y me dijeron que no, que allí tenían sus vacaciones de un mes, que la gente lo disfrutaba y que lo aprovechaba para viajar, para compartir con la familia. Si me parece mucho o poco 30 días al año, francamente, me A mí me parece, parece poquísimo. no Pero es estamos verdad hablando, que tendría que estar vinculado a un cambio de convenio, a un a ti valorar. te parece poquísimo, pero luego hay Vacaciones. Yo 12 como días, luego empresario hay 12, pienso que un trabajador tiene muy pocas vacaciones al año, vale, luego, pero está claro que también habría que valorar bueno, pues a lo mejor cambiar el convenio y valorar si se puede ampliar tener más vacaciones, sacándolo de esas pagas estando de vacaciones de los seguros sociales, los cuales no sabemos realmente ni a dónde van o dónde se quedan. Yo creo que, por ejemplo, podríamos utilizar no solo hay 30 días de vacaciones al año, ¿no? También hay 12 días de festivos, ¿no? O si no me sea, equivoco, 14, pero o vaya 14 que porque hay que añadir los dos locales. Lleva razón. Bueno, pues ya tenemos son otra realidad. un día intermedio dentro Ya estamos de tu hablando semana de mes y laboral. medio, Un día dentro de tu semana laboral, no estamos es. hablando de mes y medio. Pues sí, Sí, mes y medio dentro de tu semana laboral, como digo, no. quizás sea poco y eso es una conquista hacia la que se lucha. A lo mejor en el siglo XXII, pues en vez de tener un mes de vacaciones y 14 días festivos, disfrutaremos, los que vivan todavía, dispondrán de 2 meses de vacaciones. La tendencia va hacia eso, ¿eh? A minorar la jornada de trabajo, tanto la diaria como la semanal como la anual. Ya nadie se asusta ni se echa las manos a la cabeza cuando se reduce la jornada laboral. De hecho, ayer Inditex anunció la jornada de 4 días para los trabajadores de más de 55 años. Va a permitir que los de más de 55 años trabajen 4 días a la semana, sin reducción de su sueldo. No lo sabía, no lo sabía. Es verdad que sí he visto muchas noticias recientemente. De hecho, hace poco vi un artículo bueno, un artículo no, vi un TikTok de un abogado laboralista que decía que estaba costando sacar la ley adelante, que incluso no tenían claro que se fuese a sacar porque no sé si era Bildu o alguien del gobierno que no era el PSOE, estaba en contra de esa jornada laboral y era fundamental para sacar la ley adelante. Aquí hay una cosa muy importante. Además de las vacaciones, el problema está en que vamos a ver, en España nace una media de entre 1 y 1,5 niños por familia. Eso significa que el número de fallecimientos es mayor que al número de nacimientos. ¿Eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que se invierta la pirámide de población. Nos ha llevado a que hay mucha más gente mayor que gente joven. Hace 30 años, por cada 3 trabajadores en activo se mantenía a un pensionista. Eso era viable, era razonable. Ahora no hay ni siquiera casi 2 trabajadores por cada pensionista. Si esto sigue ocurriendo, llegará un momento en que será inviable el cobro de las pensiones. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con Bueno, mayor natalidad. Mayor natalidad. Eso se potenció
durante décadas en España se ¿Dónde van potenció. esos seguros Se les sociales? daban premios a las familias numerosas y la mayoría de las familias tenían 4, 5, 6, 7 miembros. Yo pertenezco a una familia en la que 5 hermanos eran 8, 7, 7, 6 y 5 hijos. Entre 5 hermanos, 33 primos hermanos. Bien, todo esto cambia. ¿Por qué? Porque la mujer se incorpora, entre otras razones, se incorpora al mercado de trabajo. Entonces la mujer quiere trabajar porque quiere sentirse realizada. Si quiere trabajar, le cuesta mucho trabajo atender a los hijos. Entonces empiezan los problemas de conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo podemos solventarlo? Reduciendo la jornada de trabajo para que lo haga conciliable. Ella llevaremos el niño a una guardería y tal, pero tenemos que acortar la jornada de trabajo y los días de trabajo para poder dedicarnos a la educación de esos niños. Este es un debate que lleva décadas abierto, muy difícil encontrar el punto de equilibrio, muy difícil de encontrar, pero que sin lugar a duda la tendencia camina hacia menor número de horas de trabajo, tanto en España como en el resto de Y Europa. entonces, más motivos para no poder pagar las pensiones, ¿no? Bien, por supuesto, ¿Y cómo se pagan las pensiones en este país? pues ¿Con tenemos, qué? pues ¿Pero con tenemos, qué? ¿Con qué se pagan las pensiones en este pues país? muy fácil, aunque te pueda sorprender, en buena medida, abriendo las puertas a los inmigrantes, que son los que nos traen mano de obra jóvenes, son los jóvenes No me y estás son los que respondiendo a la traen hijos. pregunta. ¿Eh? No me estás respondiendo a la ¿Cómo se pregunta. paga actualmente? ¿Quién paga las pensiones en este país? Con la ley de presupuesto la pagan los trabajadores, ¿Los trabajadores básicamente. con qué? Básicamente, más Con que los los seguros trabajadores, sociales. la pagan los empresarios, Con los seguros con sociales. los seguros sociales. Y Así todo el Estado necesita las dinero. bajas laborales también Los se pagan con los seguros seguros es que no sociales. son suficientes. Ahora mismo lo que se Pero recauda. si un empleado que está 3 años en una empresa y no se va nunca de baja, y un empleado que está 3 años en una empresa y está 1 año y medio de baja, significa que el seguro social de la persona que ha estado 3 años y nunca de baja ha aportado mucho más a una pensión que el que ha estado 3 años de baja, el que ha estado 1 año y medio de baja con un contrato de 3 años, ese aporta mucho menos el seguro social para las pensiones. No, pero ¿y qué hacemos? O sea, No, si no, está de baja yo no por una enfermedad. yo te estoy preguntando a un profesional para que me No, ponga en hombre, pues situación. lo que yo te respondo al respecto es que el sistema tiene que hacer un juego de equilibrios, equilibrios entre los ingresos, equilibrios entre los gastos. El problema es que durante las últimas décadas los gastos se han disparado por el tema de la cuestión de la natalidad, porque tenemos una población muy envejecida. Las expectativas de vida de los españoles media radican entre 80 y 85 años. Antiguamente, Y si nosotros una como- persona, perdona, se jubilaba a los 70 y a los 75 se moría, con lo cual estaba 5 años pagándole la pensión. Hoy por hoy, una persona se jubila a los 65 y se muere a los 85. Está 20 años pagando la pensión. Hemos multiplicado por 4. Si además tenemos más clases pasivas, más pensionistas, pues el sistema es insostenible. El sistema está absolutamente quebrado. Eso lo sabe todo el mundo. En una empresa hubiera entrado en quiebra. Lo que pasa es que el Estado no entra en quiebra por una razón, porque se financia con deuda pública. Emite deuda pública, pide préstamo y se sigue financiando, financiando, financiando. Pero el sistema es insostenible. Y eso lo saben todos los partidos políticos, los que gobiernan ahora y los que han gobernado anteriormente. Pero ninguno se atreve a adoptar medidas. ¿Por qué? Porque hay 10 Hombre, bajar la jornada laboral hace hay que 10 necesitemos millones de contratar más gente. pensionistas y esos 10 millones de pensionistas votan y esos son los que deciden quién gobierna este país. Entonces, al pensionista no lo quieren tocar. No tiene ningún sentido que un pensionista cobre 2.000 euros y un trabajador 1.200. No tiene ningún sentido. O sea, el joven, que es el que tiene su Pero tú proyecto. vas a renunciar a tu pensión de 2.000 Yo euros. no voy a renunciar, obviamente. Nadie va a renunciar a su pensión. No, Pero- yo te digo a tu pensión de 2.000 euros. que no voy a renunciar, claro que no voy a renunciar, pero que eso no tiene ningún sentido, porque es que la persona mayor se supone que su ritmo de gasto ha minorado, sus hijos se han independizado, tiene su casa pagada, ya no viaja tanto, con lo cual podría sobrevivir con mucho menos. Y el joven, sin embargo, tiene que tirar adelante con 1.200, 1.300. Pero ese cambio, esas medidas que hay que tomar para eso, se han tomado en el marco del Pacto de Toledo unas medidas muy pequeñas, un coeficiente intergeneracional para corregir el tema de las pensiones, pero no se ha hecho prácticamente nada, porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ni este gobierno ni el anterior. Bueno, volviendo un poco al tema de los contratos laborales, ya que vamos a aprovechar que, como dijimos en el anterior capítulo, tú trabajas en un organismo público que se llama el FEMAC, si no me equivoco, que es pues el acto de conciliación previo entre empresa y trabajadores antes de ir a juicio, un poco que está creado ese organismo con el objetivo de no colapsar los juzgados, principalmente, ¿no? Vale. En España existen 3 tipos de contratos, los más genéricos para trabajar en una empresa,
que son el indefinido, el fijo discontinuo y el temporal. ¿Me podrías explicar un poco cómo es y en qué consiste cada tipo de contrato? Bueno, a ver, el indefinido es el que no se sabe cuándo acaba. O sea, el trabajador está trabajando para la empresa y tiene contrato, pero no sabe si algún día acabará o no. La gente lo confunde con el fijo. Dice, tengo contrato fijo. No, no, fijo no tiene nadie contrato, puesto que con una indemnización se le puede despedir. No existe el contrato fijo. Por eso está Bueno, el bien que lo indefinido llames. realmente es el No, no, está contrato. bien que lo llames contrato indefinido, es que no es fijo. Fijos no son nadie, fijos son los funcionarios y tampoco, porque si cometen una barbaridad, les pueden abrir un expediente disciplinario que le hagan una separación del servicio. No, está bien llamarlo indefinido. No se sabe cuándo acaba. Dice que tú que tienes un contrato, dice sí, indefinido. Puede que esté 30 años trabajando en la empresa o puede que esté 7 Bueno, meses. pero es un contrato fijo, o sea que es un contrato de por vida si no te echan, digamos, si no te Bien, despiden. perfecto. Es para siempre. El contrato fijo discontinuo es aquel que desarrolla su trabajo cuando la empresa requiere de trabajadores. Típico los hoteles en verano. Llega la temporada de verano y se les llama para trabajar. Acaba la temporada de verano y se les cesa. Y el contrato temporal, que ya está muy restringido a partir de la última reforma, es solo por circunstancias específicas de la producción. La gente, por ejemplo, que lo contratan para la Navidad, porque hay un repunte de ventas o de actividad, ese es el contrato temporal. El contrato ha habido mucha trifulca o revuela por el caso del contrato fijo discontinuo, de que contabilizan, bueno, de que no contabilizan la gente en paro con los contratos fijos discontinuos, porque realmente trabajan, pero solo durante una época del año y en el momento en el que no trabajan, no cuentan como persona que se encuentra desemparada, cuando sin embargo sí cobra ese paro y sí cobra esa prestación por desempleo. Bueno, porque el gobierno el último gobierno, el que está ahora mismo, fue muy hábil y entonces dijo, bueno, el fijo discontinuo son personas que estén o no trabajando, no computan para el desempleo, aunque estén en periodos de inactividad. Pero si lo cobran. Cobran el desempleo, pero no computan como parados, con lo cual tú maquillas las cifras. Si tú ves la población activa real, te das cuenta de que la población activa real es menor de la que realmente te dice la cifra. Pero es que jugar con las estadísticas lo hacen todos los gobiernos. Todos intentan dar la imagen de que ellos han sido creadores de empleo. Mira, el gobierno que quizá transformó o modernizó España fue el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, ¿vale? Y la gran promesa de Felipe González era crearemos 800.000 puestos de trabajo. Desde aquel entonces, cualquier campaña política electoral que tú analices, todos, absolutamente todos los líderes, uno de los pilares fundamentales en los que se asienta su acción de gobierno o su programa político es en la creación de empleo, porque es lo que más duele a los ciudadanos. A los ciudadanos hay cuestiones menores, que sí. Ahora parece ser que la inmigración, dice, según las encuestas del CIS, que se ha convertido en la primera preocupación de los españoles porque estamos en una época de bastante empleo. Pero el empleo es quizás el principal problema de los españoles. Volviendo también un poco al tema de la jornada laboral, ¿consideras que en este país somos poco productivos? Ya no vamos a hablar o podemos mezclar de funcionarios, empresas privadas, un poco a nivel general. O sea, ¿consideras que el español es una persona poco productiva en su puesto de trabajo? Las estadísticas dicen que sí, que somos poco productivos, que los españoles tienen que dedicar más horas de los que dedican otros para la misma productividad. Eh, yo creo que sobre eso también hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el clima. El clima condiciona mucho el trabajo. Cuando uno viaja, tú has dicho ahora que ibas a ir a República Dominicana, te va a llamar la atención si no lo conoces, de haber allí mucha gente viendo pasar el día. O sea, van a estar al lado de un barco y están tranquilamente viendo cómo el día avanza. No tienen ningún interés, pero es que no están amargados por estar sin trabajo. Es sencillamente que se mueven a otro ritmo. Ellos saben que la alimentación la tienen porque para conseguirla no requieren un esfuerzo especial y entonces eso, pero eso está muy condicionado por el clima, ¿eh? No es lo mismo trabajar en unas condiciones climáticas muy adversas que trabajar en unas condiciones climáticas favorables. Creo que parece ser que somos poco productivos, que no significa que seamos poco trabajadores, ¿eh? No podemos confundir una cosa con otra. ¿Y consideras que es buena idea el reducir la jornada laboral a 37 horas y medias? Considero que los trabajadores lo celebrarán y que algunos empresarios lo lamentarán. Evidentemente para los trabajadores es bueno y para los empresarios, aunque pretenden hacernos creer que eso va a redundar en que el trabajador va a rendir más porque va a tener menor número de horas, en algunos casos es posible que así sea
Y en otros casos, pues no, porque cuando se trate de un trabajo mecánico, rutinario y repetitivo, las 2 horas y media que le reduce a ese trabajador la tiene que estar cubriendo otro. Por tanto, es evidente que la empresa se va a resentir, económicamente va a tener que hacer un esfuerzo. Bueno, yo te voy a contar 3 casos reales que han ocurrido, que me han ocurrido a mí a lo largo de mi vida, corta vida empresarial. Luego te voy a contar también unos casos reales que he leído, que son noticias, para que tú me des tu opinión de despidos que han aparecido en las noticias y que luego se han decantado a favor de la empresa, del trabajador, y bueno, los hablamos y damos nuestro punto de vista. Pero primero quiero darte de esos casos reales que te comento que me han ocurrido a mí. El otro día llamé a un chico para una entrevista y yo estaba buscando un camarero a 40 horas. Que por cierto, para que lo sepan, ya que estamos hablando de contratos de trabajo, el convenio colectivo de Málaga de hostelería, que es uno de los convenios más altos que existe en toda España, de Andalucía, por no decir, bueno, uno de los convenios más altos de toda España, el convenio de Andalucía, porque es verdad que se parecen al de Málaga. Un camarero tiene una nómina, si no me equivoco, de 1.700 brutos lo que es el convenio de la hostelería. Llamé a un chico para hacerle una entrevista para trabajar a 40 horas, en 40 horas contratado, 40 horas de jornada laboral semanal. Y él me decía que qué alegría que le contratase 40 horas porque él trabajaba en una empresa en la que le contrataban a 20 horas, pero hacía 50. Y yo le decía que para que todos cambiásemos, tanto los empresarios como los trabajadores, ellos tenían que cambiar. ¿Y sabes qué me dijo el chico? El chico me dijo que él cogió el trabajo porque así podía conciliar con el paro y aparte cobrar la parte proporcional del B. Por ponerte en situación, él estaba contratado a 20 horas, cobraba su nómina de las 20 horas, él cobraba en B su parte proporcional desde las 20 hasta las 40 horas que realmente realizaba, aunque realizaba más que no le pagaba, y luego cobraba su parte proporcional de las 20 horas por el paro. Y bueno, esto es evidente y esto está claro. Creo que para que la situación cambie, no solo los empresarios tienen que cambiar los trabajadores. Y está claro que esto es una bola en la que todo el mundo intenta aprovecharse de todos esos boquetes que tienen las leyes y que tienen, pues, donde se puede hacer la trampa, digamos. Pero eso es algo común en el ser humano, ¿eh? Hay sociedades más avanzadas donde el fraude fiscal y el fraude laboral casi ni se concibe. Se habla de los países nórdicos, pero en el ser humano trata de buscar la manera de eludir impuestos o de eludir obligaciones. Hoy por hoy cada vez es más difícil, los mecanismos de control son mayores, las inspecciones van en aumento, la informática ayuda mucho, establecen mecanismos para evitarlo, como por ejemplo el control de jornada de trabajo. Ahora es muy difícil, si no cuentas con la colaboración del trabajador, es muy difícil exigir mayor número de horas de las que realmente... Claro, que siempre cabe una posibilidad que dice el trabajador, es que si protesto me pueden despedir. Pues efectivamente, ese riesgo se asume. Mm, a- Bueno, también, eso también tiene su otra cara a la moneda, que para tú despedir a un trabajador, o por lo menos para que el despido sea procedente, debes de amonestarle previamente con ciertas amonestaciones de carácter grave, muy grave o de carácter leve. Pero si tú amonestas a un trabajador, él también puede sentirse como que está haciendo algo, lo cual no le corresponde, y puede forzar una baja laboral. Entonces, ahí también está un poco eh, chungo el tema frente a cómo podemos solucionarlo. Muy difícil, o Porque si tú sea, para despedir a un trabajador necesitas poner las amonestaciones, pero si le pones amonestaciones se te va de baja, ¿cómo realmente despide a un trabajador que no está cumpliendo su trabajo y que no está haciendo bien? em, bueno, yo quería decir dos cosas. Los trabajadores no se te van de baja. A los trabajadores los da de baja un médico. Y como consecuencia de que los dan de baja, entonces ellos no tienen obligación de ir a trabajar. O sea, no es una decisión del trabajador, es una decisión de un médico. Evidentemente, a instancias de un trabajador que acude. El problema está cuando son enfermedades de tipo psíquicas, depresivas, anímicas, en donde el médico tiene muy difícil valorar el grado de afectación de esa persona. Eso lo sabemos todos, sabemos que son bolsas de fraude, sabemos que hay trabajadores que juegan con eso y en el momento que se sienten a sí, que disgusto realmente perjudica a las personas buscan una que le baja, ocurre. buscan una baja, pero eso es algo que el empresario va descubriendo poco a poco, va desarrollando un sexto sentido y a veces pues lo ve venir. Y luego
elige a las personas que cree que no le van a hacer la jugarreta. ¿Es verdad que a algunos se la puede hacer? Por supuesto, en todas las empresas, seguramente a lo largo de la vida de la empresa, te pondrán ejemplos de eso, de trabajadores que se cronifican de baja y se vuelven en auténticos especialistas. Y cuando son obligados a reincorporarse porque los dan de alta por la inspección, pues buscan otro motivo para seguir de baja. Eso es un cáncer auténtico para la empresa, eso es una lacra terrible. Ya no solo por el coste económico, sino por lo poco ejemplificadora que es y por lo que conlleva de indignación para el empresario, de ver cómo esa persona no acude a su puesto de trabajo, está percibiendo una retribución, le está costando el dinero de las cotizaciones y no tiene capacidad de revertir la situación. Y los meses van pasando, pasando, pasando. Pero es difícil de conseguir que eso cambie, con los mecanismos que tenemos. Parece ser que una de las medidas que se habla es dejar en manos de las mutuas de accidentes de trabajo y de las mutuas laborales, dejar en manos las altas y las bajas laborales. ¿Por qué? Pues porque aprietan más que los médicos de la Seguridad Social General. Y otra medida que se está hablando, que la ha puesto sobre la mesa la ministra actualmente y se le ha echado encima en la rama, digamos, más izquierdista del gobierno, concretamente del gobierno de Yolanda Díaz, una medida que ha propuesto la ministra de Seguridad Social es la baja flexible. La baja flexible, o sea, la incapacidad, la baja flexible. Sin embargo, la ministra de Trabajo ha dicho que no quiere ni hablar del tema. En las próximas semanas sabremos algo más en qué consiste esa propuesta. La he leído, la he leído. El otro día, como te comentaba antes, también vi un vídeo de TikTok de un chico de un abogado laboralista que decía que la reducción de jornada laboral a 37 horas y media hacía que tuviésemos 12 días más de vacaciones al año. Bueno, no sé la cuenta exacta. Y a mí me resultaba curioso cómo podíamos nosotros aceptar o creer que porque a ti te reduzcan 2 horas y media a nivel semanal el tiempo que debes estar trabajando, se genera una suma para tú decir que estás trabajando menos a nivel anual. O sea, considero que las vacaciones es una desconexión total en la que tú necesitas un mínimo de tiempo y días seguidos sin trabajar para ello. También está relacionado un poco el convenio de hostelería que dice que un trabajador debe librar un día y medio, que es verdad que no lo suelen cumplir la gente y lo que hacen hoy en día los empresarios, la mayoría le dan 2 días de descanso. Que la gente, cuando a mí me dice un trabajador, dice, yo libro un día y medio, yo me paro a pensar, yo digo, como que un día y medio, quiere decir que es en mediodía, ¿sabes? Entonces, si un empleado trabaja 20 horas y hace jornadas de 4 horas, ¿qué libra? Y hace jornadas de 4 horas de miércoles a domingo, ¿qué libra? 3 días y medio. O sea, esa bola que se ha hecho frente al mediodía, la verdad que a mí me parece surrealista. Yo pienso que una persona o libra un día, o libra dos, o libra tres. Pero eso de libro mediodía no me parece propio, puesto que considero que una persona necesita como mínimo un día total de desconexión para considerarse día libre. Vale, pero tú imagínate que esas 2 horas y media de reducción de la jornada laboral significa que todos los trabajadores que trabajen de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde, en lo sucesivo, solo van a trabajar de lunes a jueves de mañana y tarde y el viernes por la mañana. O sea, el viernes por la tarde no trabajan, ¿de acuerdo? Los haces absolutamente felices, ¿eh? Absolutamente felices. Eso te Bueno, hay permite... pocos trabajos de jornada laboral de lunes a viernes, mañana y tarde. No, hay muchos trabajos. Lo que pasa es que tú perteneces al mundo de la hostelería, donde No, precisamente yo no te hay digo, muchos bueno, yo, trabajos, no el mundo de la solo... hostelería, yo tengo un equipo de administración, de marketing, que Pero trabaja de hay, lunes a viernes y el viernes trabaja por la mañana. pero hay muchísimos trabajos. O Tú te sea, vas a cualquier, si tú quieres reducir, en la construcción no se trabaja los viernes por la tarde, no sé, y creo que durante los, creo que hasta la 1 del mediodía en la época estival, máximo calor, hablamos de Málaga. Todo el tema de los polígonos industriales. ¿Tú sabes lo que es no tener que ir a trabajar el sábado por la tarde? ¿Tú sabes lo que supone eso, por ejemplo, en el comercio? Cuando una persona, una chica o un chico que tenga de lunes a viernes y que lo liberes de tener que ir a trabajar la tarde del viernes, lo haces absolutamente feliz. Le permite hacer sí, una pero eso escapada no, de eso fin no de semana. implica, o sea, es que volvemos a lo de las leyes, con lo de pisar una ley y otra ley. Si tú quieres que un convenio no se trabaje el viernes por la tarde, pon el convenio y no se trabaja el viernes por la tarde. Pero ¿qué tiene que ver la reducción de jornada laboral con que no se trabaje el viernes por la tarde? Porque Porque pueden reducirle las empresas media hora al día y lo que haga que en vez de a las 6 salga a las 5:30. no, pero en el convenio las centrales sindicales y los trabajadores lucharán
porque esa reducción se agrupe en no tener que ir a trabajar los viernes por la tarde. Estoy convencido que van a preferir eso antes que reducir media hora la jornada Y laboral. luego, aparte, que una jornada de 37 horas y media haría que hiciesen 4 días de jornada que se irían a jornadas de casi, no, de más de 9 horas. Bueno, y no, que va. 37 horas y media. Si, 37 horas si y trabajas media, 5 días, 37 horas y media, 8 horas 9 por, diarias, 8 horas, 9 por 4, 18, 36. 8 por 5 días. Significa que trabajas 9 horas y media al día. No. Sí. Y si 5 tú quieres días. hacer 4 días de Déjame que te jornada haga laboral No. No, y yo no he dicho quitar. 4, yo no No, he pero dicho yo te 4 hablo. días. Sí, pero Ah, quieren vincular esa reducción de jornada laboral a 37 horas y media a trabajar 4 días y a descansar 3 días. Pero bueno, vamos Y a ver. eso haría de jornada 9 horas y media, jornadas muy intensivas en las cuales el trabajador, si queremos de verdad luchar por ese rendimiento, va a ser muchísimo menor. Pero es que tú estás plantando como si el trabajador fuera. Todos los colectivos no son iguales, primero, y no todos los trabajadores tienen la misma edad. Se empieza a incorporarse uno habitualmente en el mundo laboral, vamos a poner de media a los 20 años, ¿vale? Porque los universitarios un poco más tarde, pero los que no han ido a la universidad un poco antes, 20 años. Y trabajamos de media hasta los 65, ahora probablemente hasta los 67. En esa franja de 45 años hay todo tipo, o sea, ese joven a lo mejor no tiene ningún problema con trabajar 8 horas durante los 5 días de la semana, las 40 horas semanales, pero un albañil es que cuando llega a los 50, 55 años Pero por eso probablemente mismo no me tenga. estás respondiendo a lo que te estoy Entonces no sé lo diciendo. que me estás Es que te preguntando. estoy diciendo Pues que una formúlame la jornada, pregunta de una manera. reducción de jornada laboral a 37 horas y media, en mi opinión, si se hace con el objetivo de que se trabaje 4 días, se libre 3, no va de la mano de que seamos más productivos, porque el ser humano tiene Bueno, un tiempo de concentración, tiene un tiempo de, sí, de que realice bien su trabajo y de que le cundan su jornada laboral, y si hace jornada en 9 horas y pero porque media, esa, su jornada va a ser más larga, más intensa, por lo que va a rendir muchísimo pero es menos. que esa Y si hablamos de es productividad, ¿qué tiene que ver la productividad, la jornada laboral de 37 horas y porque esa media? ¿Qué tiene jornada que ver? laboral no se puede implementar en todos los sectores por Esa igual. jornada laboral se va a implementar en todos los sectores y va a No, ser no, 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 una no. jornada de convenio No, colectivo global que no, luego no, no, tendrá no sus existe pequeños eso, no. matices en función Ricardo, de no, cada no. convenio. No, pues no, Sí, pues no. la jornada de 37 horas y media se va a aplicar a todos los convenios colectivos, a todos. Pues la jornada de 37 y media se aplicará donde Y si se diga ha la hecho con ley el que lo. objetivo de descansar 3 días, no va Tres de la días, no, mano. dos. 3 días, Bueno, no, el dos. objetivo, bueno, El objetivo es descansar, dos. Vamos a ver, esa no, persona de 50 años que tú hablabas antes de Inditex, sí, que le reducen, 55 creo, vale, que hacen que libren 3 días, correcto. que por cierto, como dato, creo que en mi vida he visto una persona de más de 50 años trabajando en Inditex. Ahí te lo digo todo, ¿eh? Creo que en mi vida he visto una persona de más de 50 años trabajando en Inditex. Ya te puedes, ya te estoy insinuando por dónde se pasa el forro Inditex, el contrato indefinido. El compromiso que han O sea, llegado, la ¿no? ley que dice que todos los trabajadores deben tener contrato indefinido desde el momento que entran, acaso que se contrate de forma temporal por causa justificada, ya te digo yo, Inditex, por dónde se pasa el contrato indefinido. Y Vale. eso demuestra que por eso no hay trabajadores de más de 50 años en Inditex. ¿No? Vámonos ahora al Zara, vámonos El ahora problema, a Ricardo, cualquier, es a que no te cualquier. estoy entendiendo. Ahora no te estoy entendiendo. ¿Por No, qué no me estás entendiendo? porque no sé la pregunta que realmente me formula. Si quieres que me pronuncie, a lo mejor no tengo nada que aportar, pero ¿cuál es la pregunta? Que si queremos mejorar la productividad de este país y también hacen hincapié en el que para mejorar la productividad hay que dar más calidad de vida y eso va vinculado a descansar 3 días, ¿cómo vamos a hacer jornadas más largas? No lo Jornadas más entiendo. largas, pero porque tú dices que. Porque 37 horas y media entre 4 días sale a 9 horas y 20 minutos. Pues no podremos hacerlo. Pues tendremos que. No podremos hacerlo. O sea, los No técnicos, los podemos especialistas. hacerlo, no es una respuesta. Vamos a ver, es que yo no tengo la Y respuesta y a menos a cómo una se persona, mejora y la. menos a una persona que ve todos los días acuerdos de gente que trabaja 60 horas a la semana y gente que trabaja 7 días, gente que no libra, gente que les despiden por quejarse y gente que, que no le pagan nada de su salario porque ha ocurrido X en la empresa. Bueno, yo no soy conocedor de qué manera se aumenta la productividad. No lo sé. Evidentemente te podría decir como dicen los chinos. Mira, los chinos cuando vienen aquí, lo primero que hacen es comprar en el local y dormir en el local.
porque lo primero que les preocupa es el trabajo. Claro, por eso han progresado tanto, porque han considerado que esa era la única manera de sacar el país adelante como ha llegado a las cotas que ha llegado China. Perfecto. Pero Hombre, yo con no un sé, salario mínimo de 1.350 euros, ya te yo digo te yo que no digo se que aumenta la productividad. habrá profesiones donde reduciendo la jornada de trabajo se pueda aumentar la productividad, pero habrá determinados sectores porque entonces esas son medidas que no se pueden adoptar de forma lineal. Es que no tiene ningún sentido. Es que puedes hacerlo, pero es que los hay. Y Vamos a ver, tú sabes que los trabajadores, un trabajador a vamos a ver, 40 horas, como tú me has dicho hay antes. muchos trabajadores, mira, aquí, Un trabajador a 40 horas, como tú me has dicho antes, que mira, trabaja en el grupo Inditex, que se le yo no reduce me la sé jornada. ningún No, pero trabajador. escúchame. Un trabajador a 40 horas que trabaja en el grupo de Inditex ha dicho a Amancio Ortega que le van a reducir la jornada laboral a 4 días de trabajo y 3 días de descanso. ¿Consideras que una persona de más de 50 años lo que necesita es descansar más y Por trabajar supuesto que menos sí, días? por supuesto que sí. Vale, pues ya Por está. supuesto que sí, pero es que te voy a decir una cosa, es que eso ya existe en alguna medida. La jornada laboral, hay colectivos que tienen Sí, una jornada laboral especial. Te digo, los que trabajan a temperaturas extremas, los que trabajan en la minería, los que trabajan como portero de un edificio, o sea, son colectivos en los que la jornada no puede ser equivalente a la mía que trabajo en la administración sentado en una mesa detrás de un ordenador. ¿Cómo un minero va a estar 8 horas pero es que no me tragando? estás entendiendo. Pues no te Es que yo te estaré. estoy diciendo que Yolanda Díez dice que el problema que existe en este país es que no somos productivos y que para mejorar la productividad hay que bajar la jornada laboral. Pues ¿Qué no, tiene no, que ver? no lo ¿Qué tiene que comparto, ver? pues no lo ¿Qué tiene que comparto. ver? Y más si vinculan a lo que te he dicho. Bueno, vamos a cambiar de tema porque se está haciendo un poco bola. Y yo creo que es el momento de contarte casos reales que han ocurrido recientemente de despidos en este país. Que sí es verdad que, volviendo al tema, que sí me gustaría haberlo hablado y no ha salido y sí lo he metido de por medio de la conversación, el tema de Inditex, ya no solo te hablo de Inditex, te hablo de las grandes marcas de ropa. Las grandes marcas de ropas no crean contratos indefinidos. No sé cómo lo hacen, no sé por qué lo hacen, no sé cuál es la técnica para evadir esos contratos indefinidos. Lo que sé es que con el gobierno de Yolanda Díez se aplicó una ley que decía que cualquier trabajador que entrase a una empresa desde el día 1 debería hacerse un contrato indefinido. ¿Acaso que fuese una causa justificada de, como bien hemos dicho antes, de una campaña de Navidad? Sí, pero si tú vives todo el año haciendo contratos temporales, a uno despido, llama a otro, despido, llama a otro, y durante esa suma lo que tienes es a muchos que suman un año de trabajo, algo están haciendo. Pues Y te hago la misma la pregunta. inspección de trabajo te puede ¿Tú has sancionar. visto alguna vez a una persona de 60 años doblando ropa en una tienda? Yo no, yo ¿Lo has no, visto? yo no, pero porque la imagen que Pues ellos me quieren gusta. transmitir es que yo, ¿Y entonces qué hacen? ¿Les echan y le pagan los 200.000 pues euros de claro, pues indemnización? claro, pues claro, es que hay colectivos, como tampoco veo a personas de 60 años Tengo amigas que han tenido perdona, que estar en un 5. bar de moda que se llama FOMO. Tampoco los veo porque no encajan en la imagen que quieren transmitir. Sin embargo, me voy a un polígono industrial y a lo mejor veo allí a señores camareros que llevan desde que tienen 25 Pues te lo años voy a y ya. explicar de otra forma. Es que Te hay, lo voy a explicar perdona, de otra forma. hay actividades que quieren se dirigen a un público en general en la que esa persona es difícil de encajar. No tengo un camarero de 60 años, pero tengo una cocinera de 60 años Claro, no está visible. que me suplicaba que la contratase porque tras llevar 45 años trabajando en su vida no había llegado ni a cotizar el mínimo que necesitaba para poder cobrar una pensión. Y yo tengo una cocinera de 60 años haciendo jornadas laborales iguales de duras que los otros trabajadores o que los niños de 25 años que ya te digo yo, que saca mejor el trabajo y que se queja menos y que pone mucho más esfuerzo que los Y, jóvenes de hoy en día. y- Y ha estado 20 años de su vida trabajando sin contrato, pero sin jornadas perdona, y en laborales. Inditex habrá seguro mayores de 55 años, porque por eso que estén en otros puestos de trabajo, pero no en los que tú estás demandando, que es lo que tú crees que todo Inditex no solo son las chicas que te atienden en las tiendas Zara, es que hay mucho más detrás de eso. Hay quien Bueno, es verdad que no carga, deberíamos hay quien hablar. almacena, no, pero es Deberíamos importante. hablar de grupos de ropa en general, no de En Inditex. general, me da igual, o Porque te sea, hablo de todo grupo de ropa. Yo toda, solo te digo que yo tengo amigas que llevan 5 años trabajando en tiendas de ropa y no tienen contrato indefinido. bueno, pues ya te lo he Y han explicado. tenido muchos años en tiendas de ropa y no han tenido contrato Bueno, y indefinido. entonces cuando las cortan, ¿qué hacen? Cuando las cortan, ¿qué hacen si reaccionan o no? O sea,
Llega un momento en No, que no le las dice, cortan. Viven a base de Susana, contratos temporales. ¿eh? Viven a base de contratos Vale, temporales. pero ¿por qué no denuncian cuando las cortan? O sea, ella tiene un contrato, ¿por qué no dicen que el contrato se ha hecho en fraude de ley? Porque eso es fraude de ley. Porque si no saben, no sabemos, nos salimos de la escuela sin saber ni leer una Pues nómina. entonces, bueno, vamos a ver, esa es una ¿Cómo de vamos las, a saber? esa es una de las grandes carencias del país. Yo creo que falta, pero más que todavía cultura de los derechos laborales que se pueden aprender, porque normalmente en los centrales sindicales, si acude a una, te informan. Lo que es terrible es la falta de cultura financiera. Eso sí que no sabe absolutamente nadie nada. La decisión más trascendente que toma una persona económicamente en su vida, si no es un empresario, es la firma de una hipoteca. Bueno, pues los bancos, el director del banco te distrae diciéndote que te vas a ahorrar las comisiones por cancelación anticipada. ¿Qué quiere decir? Mire usted que si usted trae aquí 6.000 euros y quita parte de la hipoteca, o bien en tiempo o bien en cantidad, no va a pagar comisión ninguna y tú te vas muy contento, muy satisfecho. Oiga, eso es absolutamente intrascendente. Lo más importante es el tipo de interés. Y eso ni siquiera lo preguntan. Pero bueno, eso es falta de formación. Que esas personas no dices tú que se consienten porque piensan que las van a volver a llamar y que han entrado en el juego de los contratos temporales. Es probable que exista, yo no No, digo que porque no. realmente dicen que ese contrato temporal se genera porque hay una subida o hay una ampliación de demanda en la cual necesitan a ese Pues ya trabajador. está. Pero eso, evidentemente, si te pones a investigar o si analizas el porqué, no tiene sentido y Pues no entonces la tiene. inspección de trabajo tendrá que intervenir o esa La inspección de persona. trabajo debería intervenir en muchos sitios y la inspección de trabajo realmente me cuesta saber dónde está. O sobre todo, más que me cuesta saber dónde está, me cuesta saber desde el momento que llega si realmente lo que está analizando em, lo puede controlar o no lo puede Mira, controlar. Ricardo, Que por cierto, las inspecciones como la fiscal y como la de trabajo, los ciudadanos, tenemos todos un doble perfil. El perfil de ciudadanos pagaderos de impuestos o pagaderos de seguridad social, en cuyo caso queremos que las inspecciones funcionen al 100%, pero cuando sacamos el perfil de empresario, ya no nos gustan que las inspecciones funcionen al 100%, porque si nos inspeccionan y nos sancionan, pensamos que por cualquier tontería vienen a por mí. Eso es así, la vida es así. Las inspecciones en este país, las yo inspecciones. recibí una inspección de trabajo y me preguntó, me dijo, dame todos los contratos de jornada inferior a jornada completa. ¿Y qué pasó? ¿Y sabes qué le dije? Que no tenía No ninguno. tengo ninguno. Entonces, no tuviste ningún O sea, él problema. mismo ya sabe a Eso dónde fue, quiere ir para demostrar si claro. ese empleado está contratado a menos horas y hace más. Esa inspección, ¿cuándo la tuviste? Esa ¿Cuánto tiempo inspección, lleva pues abierto esa Fox inspección llevo 3 años abierto, tengo 6 puntos de venta? de venta, 45 empleados y en 3 años he recibido una inspección. ¿Vale? ¿Y qué te parece? Ridículo. ¿Qué Lamentable. piensas que tendría? Lamentable. Bueno, es que a lo mejor no. Lamentable. Bueno, pues entonces O sea, tú, de hecho, los mismos abogados o las mismas gestorías deberían controlar o deberían ser cómplices del Estado para ver si están cumpliendo las leyes las empresas y o los sea, tú trabajadores. abogas por reforzar aún más las inspecciones. Evidentemente. Bueno, pero eso luego resulta Lo que la primero que gente. están en desigualdad de condición, pero esto va a cambiar. ¿Sabes que han sacado una ley que a partir de julio del 25 todos los negocios deben tener un TPV conectado directamente a agencia, a Hacienda y homologado por el gobierno? O sea, ya no sirve que yo tengo no, ya no sirve los cajones de las cajas registradoras, un TPV homologado, Hacienda directamente. Eso hará que se acabe, evidentemente, los pagos en B y que también hará que los restaurantes que realmente no generan economía rentable para funcionar acaben Cerrando. cerrando, Bueno, evidentemente. a lo mejor es que también el problema de apretar en exceso a la carga fiscal es que va a haber determinados empleos, evidentemente aflorarán economías sumergidas, que es interesante que aflore, pero también pueden hacer que haya gente que sea insostenible. Entonces se producirá también una merma del empleo, ¿no? Porque esas empresas que tú dices que cerrarán como No, porque los que lo hacen bien podrán permitirse abrir más y generar más empleo pues sano. entonces bienvenido, ¿no? Sí. Pues bienvenido, pues bien. Vamos a hablar sobre noticias de casos reales, de despidos que ha ocurrido y luego te voy a hacer una ronda de preguntas bastante interesante. Un trabajo redobla las inspecciones ante el auge de los despidos pactados previos a la jubilación. La inspección de trabajo se moviliza redoblando sus intervenciones ante el presunto auge de los denominados acuerdos de jubilación, que son despidos pactados de forma individual entre la empresa y un trabajador que está cerca de la jubilación, simulando un cese improcedente.
Detrás de este acuerdo fraudulento de desvinculación hay una serie de beneficios que encadena el empleado y que vigilan los inspectores de trabajo, que cada vez mayor intensidad en los últimos meses. El trabajador percibe sus correspondientes indemnización por despido, que está exenta de tributación hasta 180.000 euros. La desvinculación le permite percibir la prestación por desempleo por un máximo de 2 años. Mediante esta práctica, lo que se consigue es que el trabajador sale antes del mercado laboral y salva los recortes en las pensiones por jubilación anticipada. Lo veo a diario. O sea, vamos a ver. Yo digo que lo mejor que le puede pasar a un trabajador que tenga mucha antigüedad en la empresa es que lo despidan unos años antes, pocos años antes Pero de ¿con la qué edad de objetivo? ¿Con qué jubilación. objetivo hace eso la Porque, empresa si le quedan 2 años ya? ¿con qué objetivo? Porque se ahorra el salario. Sí, pero en este caso la Mira, indemnización muy o sea, fácil. si una persona se jubila a los 65 años y 65. le despide 2 No, años lo previos despido a a la los jubilación. 60, No, pero aquí dice que le despide 2 años previos a la jubilación para estar cobrando el el desempleo. desempleo durante esos 2 años que le faltan para jubilarse. Bueno, pues 2 años, pero es que tú piensas lo siguiente, vamos a ver. Una persona que cobre 80.000 euros al año. Estamos hablando de un trabajador con una alta remuneración. A partir de ese momento se ahorra 80 del primer año y 80 del segundo año, ¿no? 160.000 euros. En su lugar, contrata a un joven que cobra 20.000 euros al año. Le cuesta 40, pero es que de 160 a 40 todavía tiene 120.000 de ahorro real. La empresa se ha ahorrado 120.000 euros. El trabajador cobra el desempleo, como tiene una historial de cotizaciones muy alto, aunque en los 2 últimos años cotice mucho menos porque el desempleo cotiza menos cantidad, a él no va a haber afectada la pensión. O sea, eso es una práctica que estás viendo que la Inspección de Trabajo trata de evitar, despidos pactados en los últimos años previos a la jubilación. El segundo caso. Improcedente el despido de una empleada del Mercadona por ir a un concierto el mismo día en el que se cogió la baja. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha avalado la decisión de declarar improcedente el despido de una trabajadora de Mercadona que fue apartada de la empresa de forma disciplinaria tras acudir a un concierto el mismo día en el que se dio de baja por ansiedad. Tras acudir, o sea, la baja es previa al concierto. Sí. La baja es previa al concierto. Bueno, pero ahí el tema que yo quiero sacar y el tema que yo quiero hablar ¿es lógico, normal que un empleado vaya a un concierto estando de baja? No solo normal, sino que a lo mejor es lo recomendado por el médico. Totalmente de acuerdo. Es que a lo mejor lo que le recomienda el médico es que... No, claro, es que a lo mejor el médico lo que le dice, mira, chica, hombre, ¿sabes lo que tienes que hacer? Una persona que se va a dejar por depresión, lo último que tiene que hacer es quedarse en su casa. Efectivamente, es que a lo mejor lo que tienes que socializar con las amigas, o sea, esa asociación. Totalmente de acuerdo. Está mala y te va a un concierto. Ahora, si la baja fuera por un problema de movilidad en la espalda pero una cuestión depresiva, a mí me parece sensato que pueda ir a un concierto. 100% de acuerdo. Un hombre falta al trabajo para que le despidan y cobrar el paro, pero la justicia devuelve la jugada. Bueno, habla de que su plan era que la empresa le despidiese por no ir a trabajar, y lo que hacía era que cuando la empresa le hablaba preguntándole que dónde estaba, él simplemente no hablaba. Y le da la justicia la razón a la empresa, porque realmente es una baja voluntaria por faltar al trabajo sin causa justificada. Hay un caso muy similar. Cobra el desempleo, pero no la cobra la indemnización, Hay un caso puesto que el despido es procedente. Hay un caso muy similar en el que una persona se va de baja y no le comunica a la empresa que se va de baja. No tiene que comunicárselo ya. Sí tiene que comunicárselo. Te voy a explicar el porqué. No. A ver. No tiene que mandarle la baja, pero tiene el deber de decirle, oye, no voy a ir a trabajar. Correcto. Pues le dan el despido como procedente por no comunicarle a la empresa que está de baja. No por no comunicarle el porqué, que está claro que hay una ley que hace que los trabajadores no tengan que comunicar lo que le ocurre. Los motivos de la baja. Pero la empresa le habla y le dice, oye, tengo que organizar, vas a venir a trabajar, ¿qué es lo que te pasa? Y no le responde. Tu pregunta, y ¿qué es por lo no que te responderle, pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no viene? Estoy de baja y no tengo por qué decirte el motivo. Estoy de baja, lo siento. No tengo por qué decirte el motivo. Que también te digo que ahí hay un problema. problema. De mi protección. Que también te digo que ahí hay un problema que es evidente, que cuando un trabajador se va de baja, el médico le manda la baja a la gestoría o al despacho de abogados, y la empresa se entera a los 4, 5 o una semana que el trabajador está de baja. Evidentemente es
inviable, insostenible y una vergüenza que una empresa pequeña que tiene que organizar su vida, no solo en el día a día, sino que levantar el negocio o que levantar un portón que hace que empieces a funcionar, que no sepas hasta dentro de una semana si ese trabajador al cual tú tienes contratado, tienes que pagar, ¿qué está pasando? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Eso ¿qué tendría mínimo? que ser inmediato. Claro, claro, inmediato. O Inmediato, sea, porque es que esa un persona minuto más tarde. No. el lunes por la mañana llega y tiene que abrir a alguien, como tú estás diciendo, el Yo no portón. solo es que no solo es que esté a favor de las bajas, es que pienso que es necesario que la gente, cuando tiene problemas reales, recurra A ver, o nadie está en acuda a un contra. médico. Bueno, Lo que se está en contra es del abuso de la baja. claro, pero pienso que es necesario que una persona acuda a un médico para que le dé una solución y se mejore, porque Claro. evidentemente un empleado no puede trabajar en Mira, condiciones aquí en las cuales. de todas maneras hay un error que tienen muchos empleados, ¿eh? Y es muy fácil. Es que piensan que de baja van a solucionar sus problemas y no es verdad. Al revés, muchas veces eso te lleva a una espiral de quedarte en tu casa, no quieres salir a la calle porque no quieres que te vean, no quieres que... Y entonces tú entras en una espiral entre el incumplidor, el remordimiento, un cierto sentimiento de culpa. Luego es verdad que te puedes convertir en un profesional de la baja y que la baja no te afecte lo más mínimo en tu estado de ánimo. Pero eso hay que ser muy Hombre, y duro aparte y que tener la piel muy gorda para que eso y no te aparte que afecte, cuando ¿eh? un trabajador quiere que le despidan, lo que tiene que hacer es hablar con la empresa para llegar a un acuerdo y sobre todo que le den de baja, porque realmente si tú te vas de baja no te pueden despedir. O sea, ir buscar una baja para que te despidan no es el camino, porque No, pero lo que quiere es forzar que te despidan, porque sabe que le está costando el dinero y dice, sí, pero no pueden, pero en cuanto me dé de alta me van a despedir. Y entonces no ya está. puede despedirle en cuanto se dé No, alta. No, no tienes todas sí, las papeletas para que a los tiene, 4 días. sí, pero tienes todas las papeletas para que Te para que declaren se nulo el declare nulo el despido. despido. Sí, pero que ellos lo que van buscando, ellos quieren romper su relación con la empresa. Existe un mecanismo que está en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 50, que es la extinción voluntaria del contrato de trabajo por el trabajo. Pero sí que tiene unas causas para cobrar la indemnización. Retraso reiterado en el pago de los salarios, incumplimiento de las obligaciones que me ha dicho el empleador. O sea, hoy he tenido yo una que pedía la extinción del contrato porque decía que llevaba 9 meses sin cobrar. Lógico. No solo porque lleves sin cobrar, porque te pagan solo una parte, porque te pagan a destiempo, aunque te paguen la totalidad. Esos son motivos que le permiten al Bueno, trabajador decidir. vamos a ir terminando. Te voy a hacer una Venga, ronda de venga, preguntas vamos con ella. rápidas Vamos con ella. que pido que respondas de la mayor brevedad posible, ¿vale? Venga, vamos con ella. ¿Cuál es el motivo de despido más común en este país? El que se pone en la carta, despido disciplinario por falta de rendimiento en el trabajo. ¿Cuál es la cantidad de dinero que más ha pagado una empresa a un trabajador en una conciliación que tú hayas visto? Que yo haya visto 380, 390.000 euros. Los 180.000 primeros no tienen que pagar impuestos, pero todo lo que excede de los 180.000 tienen que tributar en IRPF. Por eso también el artículo que hablábamos antes ponía El la tope, indemnización de 180.000 euros. claro. ¿Has visto llegar a las manos a una empresa y un trabajador en una conciliación? He visto solo en una ocasión en la que se ponía la situación muy tensa, pero porque se daba la circunstancia de que el empresario era un hermano del trabajador. Entonces, realmente había detrás unas rencillas personales, familiares y de otra índole. Por lo demás, suelen ser bastante correctos y educados. Algunos vienen muy enojados, están rezumando odio, pero allí se calman y tranquilito, tranquilito, que lo vamos a hacer todos bien y nos vamos a llevar bien en lo sucesivo. ¿Hay empresas de éxito en este país las cuales veas que en la realidad son unos estafadores? A ver, yo es que creo que si quieres hacer las cosas bien y quieres tener eso, tienes que hacer las cosas bien. Y eso tú lo he aprendido de ti en alguna ocasión, ¿eh? Tú lo has dicho muchas veces. Hay empresas que son de mucho éxito y deben mucha seguridad social, mucho salario, muchas horas extras, mucho incumplimiento. No las voy a mencionar, pero con poco que hurgue le preguntas al trabajador y te dice, mire, tal, 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 y te hace un listado. Y dices tú, claro, Estamos hablando de, de las empresas empresas más potentes de este país. empresas de las más potentes de Málaga y expandidas en Madrid y expandidas en este país, en determinados sectores. Y cuando tú ves, o sea, tienen una rueda de contrataciones, ¿no? Tienen a las chicas porque son del sector, casi todas son féminas, donde no incumplen casi ninguno de los derechos laborales, pero saben que siempre hay una chica dispuesta a suplir la anterior. En el momento que levantan la voz, en el momento que protestan, se las quitan de en medio y contratan a otras. Niñas muy jóvenes de 19, 20 años que quieren entrar al mercado de trabajo, que no requiere una gran experiencia para desarrollar la tarea que quiere. Entonces, empresas que son
auténticos estafadores, profesionales del fraude. ¿Quién es la persona más famosa a la que le has realizado una conciliación? Más famosa. Bueno, el otro día, más famosa, o el hijo de Carlos Baute, no sé si algo significativo, estuvo allí, una conciliación. Y luego, bueno, pues hay a veces algún director financiero de una gran empresa malagueña, un chef, un cocinero que corresponde con la indemnización más grande que he pagado o que se ha pagado con mi intermediación, ¿eh? La de un cocinero de un conocidísimo restaurante de Puerto Banús. Bueno, no, Que aquí, me co- aquí no diga el no, no nombre voy a decir el mejor. nombre, pero que sé que está absolutamente lleno siempre. Absolutamente lleno. ¿Hacia quién crees que están favorecidas las leyes desde el momento que se realiza la conciliación? ¿Empresa o trabajador? Conciliarse, en principio, favorece a ambos. ¿Por qué? Porque el uno se evita un problema y el otro pasa capítulo, pasa mente en el capítulo. O sea, llegar a un acuerdo es una decisión muy inteligente para ambos. ¿Te han intentado o has visto a alguien sobornando en una conciliación alguna vez? A mí no lo han intentado, no lo van a intentar y no lo he visto. ¿Alguna vez has sentido que una de las partes intentaba manipular el proceso de conciliación? Alguna vez lo he visto y he tratado de corregirlo, claro. Esa es mi obligación, entre otras. ¿Crees que los sindicatos defienden más a los trabajadores o a sus propios intereses? Bueno, los sindicatos se llaman sindicatos de clase. Eso quiere decir que defienden a la clase trabajadora, pero evidentemente tienen unas estructuras para ellos perdurar en el tiempo. Un mix, ambas cosas. ¿Crees que las empresas suelen aprovecharse de los trabajadores en los procesos de conciliación? Las empresas serias no. Las empresas serias vienen directamente con la oferta del importe que marca la ley. Todas lo calculan con una página web, que es la página del Consejo General del Poder Judicial, donde tú metes los datos y te sale el importe de la indemnización al céntimo. Y todas lo calculan con esa referencia. La única debate está en si tienes que tomar el salario medio del último año de trabajo o el salario del último mes. Ahí hay un debate doctrinal, pero bueno, difiere muy poco. Las empresas serias, digo serias, las que todos conocemos como empresas serias y que perduran en el tiempo, pagan la indemnización en un 100%. Algunas te hacen pequeños descuentos. Dice, oye, evitamos ir a juicio y en vez de 12.500 te doy 11.000. El trabajador accede, se quita de en medio el problema, tal, pero no grandes recortes. ¿Alguna vez has tenido que mediar en un despido por acoso laboral? No, no, porque eso no corresponde al CEMAC. Eso estaría, primero que podría estar en la jurisdicción social y si no en otro organismo que allí se llama el SERCLA, que es el Servicio de Relaciones Laborales. O sea, el CEMAC, nosotros intervenimos en despido, extinciones de contrato a instancia del trabajador o reclamaciones económicas, pero no por un tema de un acoso laboral. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que has visto ofrecer una conciliación para evitar juicio y que el trabajador haya negado y haya dicho, vamos a juicio? Pues es que a veces influye además no solo la cuestión económica, sino que detrás hay una cuestión de orgullo, de no querer plegarte. Yo creo que yo he visto conciliaciones donde se ofrecían 80, 90.000 euros y que el trabajador se negaba a firmar porque entendía que le correspondía aún más. En algunos casos, la discusión o el debate estaba porque eran trabajadores que tenían una serie de primas, una serie de incentivos que a lo mejor no se lo querían reconocer, incentivos por venta y demás, y decían, no, los incentivos este año no los cobra, porque los incentivos se cobran a final de año. Y como te hemos despedido en el mes de abril, decía, bueno, pero me tendrás que calcular los incentivos para abril, ¿no? Es que no sabemos si va a llegar a los objetivos. Entonces ahí hay un debate abierto que muchas veces que era imposible cerrarlo porque no se podía conocer. ¿Crees que los trabajadores están suficientemente informados sobre sus derechos en los procesos de conciliación? Total y absolutamente. Y el que no lo está Gracias es porque a no quiere. abogados, ¿no? Pues gracias a los profesionales, gracias a las centrales sindicales, gracias al asesoramiento de los funcionarios. Eso es algo que lo ¿Los saben todos los abogados trabajadores. ayudan o complican las Los cosas? abogados ayudan sin duda. Son mucho más prácticos. Los abogados saben que un despido ¿Los normalmente, abogados por parte de la empresa o por parte del trabajador? ambos, ¿Quién suele ambos. ser más duro? Por parte del trabajador, ¿no? Sí, pero es que ellos normalmente, cuando el despido, cuando la empresa está dispuesta a indemnizar conforme al despido disciplinario, o sea, los 33 días de salario por año de trabajo, casi todos los trabajadores aceptan el despido y no se empeñan en que se declare nulo y viceversa. Cuando le ofrecen esa indemnización, tú te das cuenta que para el trabajador es muy incómodo también estar en una empresa donde no se le quiere. Para él es muy incómodo y para un trabajador lo que quiere es cerrar un capítulo en su mente. Si tú has despedido a un trabajador y vas a la conciliación, le ofreces el importe de la indemnización por despido y dice que no,
cuando sale de allí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decir, joder, pues ahora me quedo un año y pico esperando en el juzgado. Los costes del abogado que me va a contratar. Yo tengo una técnica muy inteligente, me parece a mí, muy interesante. A veces celebramos una conciliación y la conciliación concluye sin avenencia, que es sin acuerdo. Pero yo aprecio que hay la posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Y les digo, mire usted, si a lo largo de la mañana cambian de opinión, hasta las 2 pueden volver a entrar, rompemos el acta y volvemos a celebrarla. ¿Qué ocurre? En cuanto ¿O salen de allí, vuelven? vuelven con frecuencia. Muchas veces son las 11 y media, y se van de allí y le dice el abogado a la trabajadora, que es la que a lo mejor se ha empeñado, ¿no? Y le dice, bueno, pues nada, vamos a presentar la demanda. La primera pregunta que le hace la trabajadora o el trabajador, y esto tarda mucho, y le dice, esto puede tardar un año, año y 3 meses. Dice, un año y 3 meses. Dice, y mientras tanto yo no cobro. Y dice, no, la indemnización no. Tú cobras el desempleo. Pero entonces la empresa no me va a pagar antes. Dice, no, la empresa no te tiene que pagar, porque si el despido lo declaran procedente, y bueno, el despido no lo declararán procedente, ¿no? ¿Y eso no se habla durante la conciliación? Claro, se habla, pero a veces allí quieren mantener la postura firme de yo no me muevo ni un ápice de mi posición inicial. Y luego recapacitan y volvemos a rehacerlo. ¿Qué opinas sobre el uso de las grabaciones secretas como evidencia en los procesos de juicio? Pues opino que no tienen valor. Si son grabaciones secretas no autorizadas, que hay que Pero han anularlas. sacado una ley de que tú puedes grabar en ciertas circunstancias a tu empresa o la empresa puede grabar al trabajador en ciertas conversaciones dentro de la jornada laboral. En las que tú En estás la que tú implicado. estás implicado y Pero sobre todo en la que tú no eres consciente de que te están grabando. claro, es que tú puedes, las grabaciones. ¿Pero qué opinas de ello? Opino que está bien. En las que tú eres parte, tú puedes grabar. Yo entiendo que sí. Y si no, piénsalo antes de lo que dice. De las que tú eres parte. Otra cosa es que tú grabes lo que está ocurriendo en un lugar en el que tú no participas. Pero donde tú estás, ¿por qué no? ¿Alguna vez has tenido que mediar en un conflicto que involucraba a un trabajador que fue despedido por su orientación sexual? No, en mi caso eso no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa. Es más, no nos atrevemos ni siquiera a hacer un chiste. Ni siquiera, ¿eh? Ese es un tema que está totalmente tabú y que nadie se le ocurriría, porque si es verdad, en algún caso, el otro día saltó a la luz de un panadero en Coín que despidió a un trabajador y en la nómina le puso, en uno de los conceptos de la nómina, le puso. Entonces lo ha denunciado, entonces han llamado a testificar a los compañeros, ¿eh? Y dice que efectivamente que muchas veces se le dirigía diciendo todo lo demás, y lo que quiso fue ofenderlo. Y que días antes del despido le dijo, ¿cuánto hay que pagarle al? Eso dice que lo dijo en público delante de los compañeros. Evidentemente sabes lo que ha ocurrido, ¿no? El despido es nulo, lo va a tener que readmitir y pagarle todos los salarios de tramitación, aunque no lo tiene por qué readmitir si no quiere, pagándole la indemnización, ¿eh? Le da la indemnización y se lo quita en medio. ¿Cómo? Salvo que sea miembro del comité de empresa o delegado de personal, en cuyo caso la decisión de readmisión o de indemnización no le corresponde al empresario, sino al trabajador. Bueno, pues yo creo que con una conclusión, hoy hemos tenido una charla muy constructiva en la que hemos hablado de temas muy interesantes e importantes. Está claro que los jóvenes hemos cambiado el rumbo del camino que han cogido nuestros padres y abuelos y no sabemos si por obligación o porque hemos querido. Pero yo sinceramente de todo esto saco una conclusión. Si amas lo que haces, nunca tendrás que trabajar. Mi nombre es Ricardo José Álvarez Ortega y este es el primer capítulo de la serie Un tema actualidad. Muchas gracias por escuchar. Soy Fumo Podcast.